Mi nombre es Leopoldo Ramírez Barrios, soy de la carrera de Ingeniería en Electrónica, estoy cursando el quinto semestre. Hola, yo soy Marco Antonio Flores, estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Bueno compañeros, a continuación les vamos a hablar un poco sobre la materia de máquinas eléctricas. A continuación, el primer tema del que les vamos a hablar es de fundamentos del electromagnetismo. Empezaremos con un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, que viene siendo un flujo de electricidad. Lo podemos observar a simple vista en un imán que viene por naturaleza con su campo magnético dipolar. ¿A qué se refiere con dipolar? Que tiene su polo norte y su polo sur. Ahora hablaremos sobre el tema de las bobinas, o también conocidos como inductor. Las bobinas propiamente son un alambre enrollado en un tubo cilíndrico. O bien no es necesariamente cilíndrico, también puede ser cuadrado, como lo vemos en esta manera. Estas bobinas nos permiten almacenar energía y tenerla en un campo magnético. Esta energía la podemos medir en henrios. Es el número de líneas de un flujo magnético que pasan a través de una sección transversal. Ahora les presentaremos lo que es la fórmula, que es la densidad de flujo es directamente proporcional al flujo magnético e inversamente proporcional al área de la sección transversal, y esta es medida en Webers. Siguiendo con el tema de densidad de flujo, ahora hablaremos del tema de reluctancia. La reluctancia es probablemente la resistencia de un material al flujo de carga eléctrica. Su valor viene dada como Rels y su fórmula es la siguiente, que es reluctancia es directamente proporcional a la longitud de la trayectoria magnética e inversamente proporcional al área de la sección transversal. A continuación hablaremos acerca de la permeabilidad y de los materiales ferromagnéticos, ya que estos tienen un alto nivel de permeabilidad, y mientras que los materiales no magnéticos como lo que es el aire y la madera tienen bajos niveles de permeabilidad. La relación de permeabilidad del material con la del aire se llama permeabilidad relativa, y obviamente esta depende de lo que es el material. Tenemos también lo que es la permeabilidad del vacío, que equivale a 4 pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper metro. Esta es la fórmula de la permeabilidad relativa. Entonces se expresa que es directamente proporcional a la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. Seguido del tema de permeabilidad, a continuación hablaremos acerca de la ley de Ohm para circuitos magnéticos. Esta es la fórmula que se aplica para circuitos magnéticos, en donde se dice que el flujo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, en donde el flujo depende del material. Hablaremos acerca de lo que es la fuerza magnetomotriz, donde se dice que la presión es el sistema para establecer las líneas de fuerza magnética, las cuales estas determinan la fuerza magnetomotriz, determinada por la siguiente fórmula, donde la fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas por la corriente. Al introducirnos y conocer más acerca de los transformadores es necesario calcular la fuerza magnetomotriz y la fuerza magnetizante. La fuerza magnetomotriz sobre la unidad de longitud es igual a la fuerza magnetizante.
Esta es la fórmula que se aplica para calcular la fuerza magnetizante, que es igual a la fuerza magnetomotriz entre la longitud del núcleo. Esta fuerza magnetizante no depende de material, sino del número de vueltas que tiene nuestra bobina, la corriente que fluye por ella y la longitud del núcleo. Ahora, englobando los temas anteriores, vamos a pasarnos a lo que son los transformadores. ¿Por qué se le llama así? A estos transformadores son capaces de aumentar o disminuir la corriente, o sea, la tensión de un circuito de corriente alterna y manteniendo su potencia. Muy bien, ahora estos transformadores son diseñados para los circuitos como lavadoras, licuadoras y en hornos de microondas principalmente. Muy bien, y también hay transformadores desde pequeños como esos que funcionan con 120 a 200 volts y pueden transformar ya sea en sus devanados primarios o secundarios. Podemos hacer sus derivaciones de 3, 6, 9 volts, ya sea como nosotros lo queramos. Esto va a depender del número de vueltas del segundo devanado. Por ejemplo, en este caso, nada más lo calculé con dos devanados, que funciona con 220 volts, y este devanado es de 3 volts y este devanado es de 6 volts. Ahora, muy bien, tenemos aquí un entrehierro, que es lo que no nos va a permitir que se disperse el campo magnético que refleja, o que se dispersa, perdón. Para hacer este transformador, cada 20 vueltas se va sacando una derivación. Entonces nada más hice 40 vueltas para sacar 20 vueltas para sacar los primeros 3 volts y 40 vueltas para sacar los 9 volts. A continuación, el tema que presentaremos es acerca de los motores de corriente directa. Un motor de corriente directa está constituido internamente por un rotor, un estator, anillos colectores, escobillas, rodamientos de bolas, un eje y entre otras cosas que podría ser la ventilación, una protección. Teniendo en cuenta los componentes de nuestro motor, a continuación explicaremos el funcionamiento del mismo. La parte principal de nuestro motor es el estator y el rotor. Al demandarle una corriente de arranque, el rotor empieza a girar. Sin en cambio, nuestro estator se produce un campo magnético giratorio y las líneas de flujo que interactúan entre el estator y el rotor producen una fuerza. Esta fuerza es llamada par motor o torque. El par motor o torque es el momento de fuerza que ejerce nuestro motor para hacer girar un objeto alrededor del eje. Hablando en términos de potencia, nuestro par motor es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la velocidad angular. Después del tema de par motor, ahora les voy a presentar lo que son conexiones de los motores de corriente continua. Este es un motor serie. Dice que la conexión del devanado de excitación se va a realizar en serie con el devanado del inducido, como se puede observar en el dibujo. El devanado de excitación llevará pocas espiras y se llevará de una gran sección. Esto nos quiere decir que va a ser la corriente de excitación va a ser la misma a la corriente del inducido. Después le damos otro tipo de conexión, que son como los motores de excitación independiente. Como se puede observar en el dibujo, los devanados son alimentados con fuentes independientes. Dice que tienen las mismas ventajas que los motores de conexión de shunt,
con más y bueno, tiene mejores posibilidades de regular su velocidad. Explicaremos el motor de Compón. Dice que este motor también se le llama motor de excitación compuesta. Dice que es el devanado, es dividido por dos partes. Dice una de esas está conectada en serie con el inducido y la otra en paralelo, como se puede ver aquí. Muy bien, después del motor Compón les presentaremos lo que es el motor Shunt, o también se le puede llamar motor de excitación en derivación. Esto se utiliza en máquinas de carga, ya sea en la industria del plástico o metal, que son las que hacen una carga para acomodar los plásticos o los metales. Como podemos observar, el devanado de excitación está conectado en paralelo con el devanado del inducido. Técnicamente, en el proceso de funcionamiento del motor de corriente directa, la bobina del rotor en su movimiento giratorio corta las líneas del campo magnético generadas en el estator, lo que provoca que se induzca en el bobinado del rotor una FEM. Y según una ley de Lenz, esta FEM se opone a la causa que lo provocó, es decir, se opone a la corriente del inducido y la tensión de alimentación del motor. Esta FEM está denominada como fuerza contraelectromotriz, o se produce al limitar lo que es la corriente del inducido de la bobina del rotor. Y existe una fórmula matemática para explicar esto, donde se dice que la FEM, o sea la fuerza contraelectromotriz, es directamente proporcional al flujo magnético por el número de conductores, las revoluciones por minuto y las constantes que se tienen a continuación. En el tema anterior hablamos acerca de la FEM. A continuación hablaremos sobre el control de giro de un motor de corriente directa. Se pueden realizar dos formas de control de giro. El primero sería variando la tensión aplicada al inducido y variando el flujo del estator. La forma más habitual para controlar la velocidad de giro es utilizando un potenciómetro en serie con el bobinado que produce el campo magnético inductor, es decir, con el estator. La velocidad de giro aumenta con la tensión aplicada al disminuir la corriente del inducido y al disminuir el flujo ocasionado por el campo magnético del inductor. En el tema anterior hablamos acerca de las máquinas de corriente directa. A continuación hablaremos acerca de las máquinas de corriente trifásica. Los motores se alimentan de corriente trifásica, mientras que los generadores rotatorios de corriente trifásica generan este tipo de tensión. Existen máquinas trifásicas de diferentes tamaños y un extenso rango de potencia. Las máquinas asíncronas pequeñas de menos de 1 kW se utilizan en gran cantidad en el ámbito doméstico y en las pequeñas industrias, mientras que las grandes máquinas asíncronas de hasta más de aproximadamente 30 MW en las industrias grandes. Las máquinas de corriente trifásica se dividen en máquinas sincrónicas y máquinas asíncronas. Esto depende de si el rotor gira al mismo tiempo que el campo giratorio o más lentamente que este, es decir, de manera asíncrona. Aquí tenemos un caso especial, que es el rotor de jaula de ardilla de corriente trifásica. Comparada con las máquinas de corriente continua, es considerado más sencillo y robusto, por lo que su producción resulta menos costosa, además apenas requiere mantenimiento. Sin embargo, los motores trifásicos poseen una velocidad de giro y características de par fijas. Por ello, durante mucho tiempo nos resultaban útiles en las distintas tareas que realizábamos en casa. Ahora les presentaré el tema de máquinas síncronas. Hoy en día las máquinas síncronas han tomado un papel muy importante en las industrias, ya sea en las partes de los servomotores y porque tienen grandes cualidades. En los rangos de altas potencias las máquinas síncronas
con rotor de polos salientes o polos lisos han asumido un papel esencial. Nos dice que el rotor de la máquina síncrona gira con la misma velocidad y sincronismo con respecto al campo rotatorio. Con carga, la velocidad de giro permanece constante hasta el momento en que la máquina pierde el sincronismo, y esto causa que deje de girar el rotor. Dice que para una puesta en marcha, seguramente las máquinas síncronas requieren tomar ciertas medidas especiales. Como lo hemos indicado anteriormente en las máquinas de corriente directa, el motor se compone de dos partes, una parte estática y una rotatoria. En la parte del rotor se puede visualizar que este se monta en el eje, el cual transmite el par de giro a la máquina de trabajo. Existe una gran variedad de formas de diseño de rotores, las cuales determinan el tipo y las características de la misma, que son 4: con y sin devanados, con y sin anillos colectores, rotor de jaula de ardilla, de imán permanente. A continuación hablaremos acerca de las máquinas asíncronas. Los rotores de las máquinas asíncronas pueden presentar un diseño con anillos colectores o de rotor en cortocircuito. Ambos se basan en el mismo principio de funcionamiento, por lo tanto esta descripción limita al rotor en un cortocircuito llamado también de jaula de ardilla. Estos rotores constan de un número de conductores, o sea las barras de rotor, en cortocircuito en sus extremos mediante unos anillos colectores. Máquinas asíncronas. Las máquinas asíncronas son máquinas que se han ocupado desde hace mucho tiempo, ya que han tenido algunas desventajas. Una de ellas es el problema con la red fija, pero por medio de la electrónica se han controlado. Existen tres tipos de motores de reluctancia. Una de ellas es el motor de paso a paso, el motor conmutado de reluctancia y el motor de par de reluctancia. El motor conmutado de reluctancia. Este se caracteriza ya que en su rotor se le adapta lo que es una barra de imán que entra en movimiento giratorio, la mayoría de las veces para la conmutación del devanado del estator. Se denomina la posición del rotor por medio de sensores. Existe otro tipo de máquina que es la máquina asíncrona con par de reluctancia. Esta se caracteriza ya que en la barra de imán entra en movimiento giratorio por medio del campo magnético fijo proporcionado por la tensión de la red. El concepto de reluctancia se emplea para designar la resistencia magnética que el rotor opone al campo electromagnético. Otra de las características de los motores de reluctancia es que se encuentran por lo general en diseños de 4 a 6 polos y todas las ranuras y los anillos colectores se funden con aluminio. Eso beneficia a la máquina ya que consigue una extrema robustez. A diferencia de un motor de cortocircuito, una máquina de reluctancia se puede fabricar con bajo costos. Tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es precisar el giro constante de cierta máquina, a ocuparse en las grandes industrias en donde está sometido a vibraciones o a elevadas temperaturas ambientales.